A emprender pues, sintonízalo en Radio Poli, los martes a las 7 de la mañana, con repetición jueves 6 p.m. y sábado 11 a.m. Espacio radiofónico para promover el emprendimiento y reconocer la vida de los graduados politécnicos. A emprender pues. ¿Qué está pasando en emprendimiento? Las novedades, convocatorias, encuentros y más en este espacio para su conocimiento. Aquí, en Emprender Pues. A través de Radio Poli. Muy buenos días para todos. Estamos en una nueva sección de todo lo que tiene que ver con los graduados, estudiantes que generan una idea de negocio o ya son empresarios, denominados empresarios emprendedores. El día de hoy tenemos un gran invitado, Jorge Moreno. En su momento tuvo la posibilidad de estudiar con nosotros y pues estando acá en la universidad, toda esa experiencia académica, investigativa y toda esa asesoría por parte de nuestros profesores le ayudó para pues emprender, y después de ese emprendimiento pues ahora tiene su empresa, y la idea es que nos cuente un poquito cómo ha sido ese proceso de la parte académica, cómo le ayuda a que emprenda o cómo le genera esa idea de poder emprender su negocio, y ahora como empresario, cómo ha sido como ese diferenciador entre estudiante, generador de una idea de emprendimiento, de trabajo o de empresa, y luego ahora como empresario ya legalizado ante una cámara de comercio. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos un poquito, bien pueda. Buenos días, Álvaro. Buenos días para los oyentes. Pues como bien lo dijiste, mi nombre es Jorge Andrés Moreno Montoya. Soy empresario de la ciudad. Estoy radicado en la Comuna 15 Guayabal y nuestra empresa se llama Airtécnica Ingeniería SAS. Nosotros somos especialistas en temas de climatización, aire acondicionado, refrigeración y ventilación mecánica. Y hace aproximadamente unos 5 años venimos trabajando en el clúster de energía sostenible, en la mesa de eficiencia energética, donde combinamos pues como nuestro core business con el tema de eficiencia energética y lo que ahora pues desborda en tema de huella de carbono y cambio climático. Voy a contarle un poquito pues como de la experiencia con relación a cómo termino siendo empresario en el sector, y me remontaré por allá al año 2000, donde ya con una tecnología que tenía, tecnología en autotrónica de parte del SENA, entro a laborar a una compañía que se llamó Afachini Compañía S.A., que era una compañía líder en el tema de climatización y aire acondicionado, donde instalaba proyectos de la magnitud del edificio inteligente. En temas de ventilación manejaba, digamos, toda la ventilación de sala de máquinas de la gran mayoría de las hidroeléctricas. A esta compañía llegó al departamento de ingeniería y ventas. En ese momento pues mucho por aprender, o sea, fue un año muy intenso de autocapacitación. Entonces ya viendo la necesidad de escalar a otro escenario, pues empecé a mirar cómo hacía la profesionalización. Entonces empecé a consultar, bueno, ¿qué sigue aquí? Una ingeniería mecánica, una ingeniería eléctrica, y tenía un conocido de mi bachillerato que estaba haciendo tecnología industrial en instrumentación. Entonces empecé a investigar, cuando, bueno, me encontré con ingeniería en instrumentación y control, pues el tema del Pensul. Dije, bueno, esto puede sumar mucho a lo que ya tengo. Entonces empecé a hacer, digamos, todo el proceso de venga, ¿qué necesito? ¿Cómo me inscribo? Todo eso, las 2001 filas que había que hacer en ese entonces en el Poli para uno inscribirse, y arrancó ingeniería en instrumentación y control. Paralelo a eso, en la ciudad se estaba desarrollando mucho el tema del ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Llevamos más o menos como 20 años donde las administraciones municipales y entidades como Cámara de Comercio han hecho, digamos, como un tema de impulso a que se desarrollen nuevas empresas.
Y yo compré ese concepto, entonces empecé, ¿cierto? Como con la formación, empecé a hacer los primeros pinitos, bueno, cómo es montar empresa, qué se necesita, qué hay que hacer, y en ese entonces pues no estaba, digamos, tan evidente el proceso como lo está hoy en día, entonces hubo que investigar mucho, y arranco en el 2005, ¿cierto? Entonces, todo este tema de formación, que muchas de las materias que veía uno, como que uno las llamaba transversales, ¿cierto? Algo de un poquito de administración, un poquito de seguridad y salud en el trabajo, y toda esa interacción muy particular que tiene el Poli de los estudiantes trabajadores, ¿cierto? Que teníamos unos horarios muy particulares, de 6 de la mañana antes de 8 para salir volados para nuestras empresas con quienes laborábamos, y llegábamos después de la jornada laboral de 6 a 10. Entonces ahí vos tenés una interacción con muchos agentes en diferentes empresas. Entonces hay empresas de todos los sentidos y de todos los, digamos, sectores económicos. Y eso empieza a darte, digamos, como un insumo de decir, ¿será que le apuesto a generar mi empresa, ¿cierto? Entonces empieza un modelo metodológico de la visión, plan estratégico, ¿cierto? Y todo lo que la academia le puede sumar. Y uno decide emprender y tirarse al charco. Pero ya cuando está en el tema de generar empresas, empieza a dar cuenta de una cantidad de cosas que, digamos, se le escaparon. Temas, por ejemplo, de flujos financieros, tracción financiera, y empieza uno, uy, ¿cómo hago acá, cierto? Contar, digamos, con las expectativas que tiene un empleado cuando estás con vos y cuando sos microempresario. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué hago aquí? Cuando vas a ofertar tu portafolio de productos y servicios y una de las empresas grandes de la ciudad te dice, te pago a 120 días, uno dice, uy, por Dios, o sea, ¿qué realidad es esta, cierto? Porque, digamos, en nuestro ejercicio nosotros pasamos de estar en una empresa muy grande, con unos capitales de respaldo, a decir, soy mi propia empresa, soy mi empresario, pero sin esa atracción financiera que muchas veces es como el cuello de botella de todos. Y bien o no bien, la institucionalidad pues da mucha formación, pero no te da un impulso real. Entonces, uno puede contar, digamos, muchos aciertos como también desaciertos, y una de las cosas que hemos evidenciado, digamos, en estos 20 años es que en el común, digamos, de quienes deciden hacer empresa es que pierden el tema de trazabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el país lastimosamente se maneja así, cada 4 años cambiamos de gerente, igualmente la ciudad, cada 4 años se cambia de gerente la ciudad. Cada año hay un cambio por conceptos fiscales, los cierres fiscales, digamos, en la ciudad se dan de enero a diciembre, y el impacto que genera, digamos, la institucionalidad en nosotros como empresarios es fuerte. Inclusive en la misma institucionalidad, o sea, en el mismo Poli, o sea, cada X tiempo hay un cambio de rector y por lo tanto hay un cambio de dinámicas. Igual estamos amarrados, digamos, como a esa condición fiscal, porque bien, digamos, la institución es una entidad pública, entonces su mapa de contratación es el SECOP, ¿cierto? Entonces tenés, por ejemplo, contratación por mínima cuantía. Entonces la mínima cuantía es esa empresa que te va a hacer el trabajo en lo más barato. Entonces pasa a un segundo plano el tema de calidad, experiencia, y muchas veces uno no tiene el conocimiento de esas dinámicas y solo las conoce en el momento en que decidís insertarte en ellas. O sea, esa es como una de las situaciones que puede vivir uno como empresario. Y aquí es donde viene lo que yo siempre he dicho, de que la definición del empresario o del emprendedor es aquel emprendedor igual aguante si es capaz, porque es difícil, hay muchas dificultades, y más cuando tú no tienes, que era lo que mencionabas ahora, ese músculo financiero que de cierta manera haga que uno pueda lograr y sacar adelante la empresa. Entonces, pero sí diríamos que podríamos rescatar
desde la parte académica y desde esa formación académica como profesionales del área, que es lo que al final nos permite poder tomar esa iniciativa de lanzarnos al charco, como tú decías, de generar esa empresa, ¿cierto? Y entonces empieza uno a mirar o a darse cuenta de que esa asesoría o formación más bien que tenemos en el Poli, pues ayuda mucho de cierta manera a ese proceso también. ¿Cómo te ha ayudado a ti ese proceso, específicamente de la parte académica? Listo, Álvaro. Lo que pasa es que una de las cosas que hay que definir muy bien es en qué momento tú eres emprendedor y en qué momento tú eres empresario. Por ejemplo, aquí al interior de la universidad o de muchas universidades vemos muchos emprendedores, ¿cierto? El chico que se sostiene vendiendo confites, ¿cierto? Para pagar su... Ese pelado, esa pelada son no emprendedores del cielo, ¿cierto? Porque empiezan a tener esa dinámica y seas ese emprendedor o seas una multinacional, tienes unas áreas transversales, ¿cierto? Proveedores, clientes, manejo del cliente. Entonces, tú vas a comprarle un confite, entonces no lo tienes y él se encargará pues de persuadir para que te lleves una galleta, ¿cierto? Ya definiéndome, digamos, como empresario, ¿cierto? Porque emprendedores somos todos, ya como empresario, nosotros, ya, digamos, al interior de la compañía tenemos algo que lo definimos que el empresario es aquel que genera un proceso metodológico donde cubre ciertas variables y genera impacto positivo y empleo de calidad, ¿cierto? Porque ahí es donde uno dice, bueno, el modelo metodológico en la universidad te da unas pautas cuando de manera transversal vos ves la cátedra de administración, ¿cierto? Y ahorita en buena hora con el tema del fortalecimiento de fomento empresarial, donde se generan una cantidad de aspectos metodológicos que te empiezan a cerrar, digamos, ciclos, ¿cierto? Porque para vos generar empresa tenés que tener muchas variables cubiertas y el proceso metodológico te ayuda a reducir el factor de error. O sea, no te va a garantizar que vas a tener éxito, pero si vos en el componente de formación lo tenés bajo un modelo metodológico, pues mucho más fácil lo podés absorber y lo podés implementar. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en contexto de la formación académica ahorita todavía de muchas de las universidades? Necesitamos tener una relación más estrecha con la realidad de lo que sucede en momentos de desarrollo. Me explico. ¿Qué pasa en la ciudad con la industria, con el comercio, con los servicios y cómo nuestros procesos de formación están allí vinculados, ¿cierto? Existe una organización que se llama el CUE, Comité Universidad Empresa Estado, y pues muy bien, digamos, lo que vienen haciendo. Pero la invitación que yo le haría al CUE es de pronto cerrar un poquito, digamos, más el relacionamiento con estos micronegocios, con estos microempresarios, que de acuerdo al Observatorio de Desarrollo Económico de la ciudad somos el 86.84%, entonces no es una cifra nada despreciable. Y la invitación, digamos, a la institucionalidad es buscar los mecanismos para fortalecer y robustecer más todo el proceso, digamos, desde cuando tú entras a la formación convencional al logro cuando te gradúes de una tecnología o de un pregrado. Entonces, para que salgas como con una visión más empresarial, más de generar desarrollo, más de generar impacto, porque lo que uno ha visto, digamos, con temas de la universidad frente al desarrollo empresarial es que se tienen unas herramientas que a veces no están, digamos, conectadas con la realidad de la ciudad, ¿cierto? O sea, digamos, con lo que está haciendo Ruta N, con lo que está haciendo el CUE, con lo que está haciendo el G8, con lo que está haciendo Cámara de Comercio. Entonces eso sería, digamos, como una herramienta muy positiva poder enlazar todo el proceso metodológico que es muy bueno, pero que no se quede, digamos, como en el concepto de una cátedra o una materia, porque lo otro que hay que entrar a analizar es, bueno, quién está siendo partícipe del proceso de capacitación,
¿cierto? Realmente el muchacho quiere ser empresario, el muchacho quiere salir a trabajarle a una empresa. Pues yo lo diría que pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Una de ellas es, bueno, la virtualidad. La virtualidad, ¿cierto? Y cómo impacta eso el desarrollo del ser y pues para nadie es un secreto que el modelo capitalista tiene más de 200 años y bien o mal con sus imperfecciones nos ha servido a todos. Ahora el tema es cómo lo potencializo para que no se generen esas brechas de esos megamillonarios y esos que no tienen absolutamente nada. Entonces considero que el proceso de formación es un potenciador de, venga, yo dentro de mi entorno, ¿qué acciones puedo hacer? Y una cosa así tan poderosa como, digamos, en la institución, aquí en la sede del Poblado, ¿dónde concentras tú 8.000 potenciales clientes en una jornada? Por ejemplo, en la mañana, uno dice, wow, no hay otro sitio donde concentres tanta gente en un espacio de tiempo tan pequeño. Entonces, es como hacer esa sinergia, digamos, entre las facultades, ¿cierto? Si tú estás, digamos, en deportes, bueno, cómo la industria del deporte afecta a la industria de la cultura, ¿cierto? Entonces, eso se siente en el mercado de manera orgánica, pero bueno, cómo lo convertimos de manera metodológica, que cuando tú salgas de esa tecnología, sepas cómo vendes tus servicios, a quién se los vendes, por qué te van a contratar a ti, no a otro, qué necesitas, qué espacios. El emprendimiento en perspectiva. En A Emprender Pues. En el presente se sientan las bases para la construcción de futuro. El registro y análisis de la actualidad permite diseñar escenarios posibles y motivar las habilidades gerenciales de las nuevas generaciones para construir país. Emprendimiento en perspectiva. De hecho, lo que tú dices es súper importante e interesante porque es como desde el tema del sector empresarial, nosotros que somos graduados de esta institución, podemos aportarle no solo al tema social, al tema productivo, sino también al tema académico, a través de la transformación incluso de la malla curricular, ya sabiendo qué es lo que realmente, cuáles son las necesidades y dificultades del tema empresarial fuera, para de cierta manera a través de la parte profesional, académica, podemos mejorar temáticas de malla curricular, en el tema de contenido. No es igual, o más bien, trabajar muy de la mano la academia con la realidad. Totalmente ¿Sí? De acuerdo, sí. Es eso. Bueno, ahora te hago una preguntita, o más bien un mensaje para aquellos empresarios, o más bien aquellos emprendedores que todavía no se han arriesgado a tomar la iniciativa de montar o constituirse legalmente ante Cámara de Comercio. ¿Cuál podría ser ese mensaje ya como empresario que has pasado por todas esas experiencias de ser emprendedor, de generar esas dificultades? Porque de hecho uno como empresario ya legalizado ante Cámara de Comercio también sigue con dificultades. Empresario, emprendedor igual con dificultades, ¿sí? Y más cuando no tenemos un músculo financiero o un inversionista que nos inyecte capital a nuestras empresas para poder sacar adelante nuestros productos o servicios. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje, Jorge, ya como empresario legalizado ante Cámara de Comercio, para aquellos que tienen una idea y que están pensando seriamente en formalizarse y mirar la posibilidad de cómo sería esa formalización ante una Cámara de Comercio, dependiendo de esa necesidad o qué les favorezca más? Quien pueda. Bueno, hoy por hoy, pues con Internet, yo lo digo así muy jocosamente, el oráculo Google, ¿cierto? Lo que no está en Internet no existe. Pero detrás de eso hay un tema de naturaleza humana, ¿cierto? Y cada persona es un universo y cada persona tiene, digamos, una manera muy única de ver las cosas. Dentro de la experiencia que nosotros hemos desarrollado al interior, lo que hemos visto es que hay que desarrollar un método, o sea, una metodología que te funcione a ti. O sea, utilices la escuela filosófica que utilices. Si te sirve hacer el método con el cuadernito, querido diario, y ahí puedes ir paso 1, paso 2, paso 3, y te sirve, implementalo. O sea, te va a reducir
el riesgo al fracaso. No te va a garantizar eso, pero reducir el riesgo al fracaso, eso es un punto muy poderoso. Ya si sos más, digamos, más gadgets, más de el blog de notas del celular, del computador, de la tablet, ¿cierto? El tema tecnológico, igual, o sea, por eso te digo, hay que buscar ese modelo metodológico que a mí me funcione. Yo tengo, digamos, conocidos, o todos tenemos conocidos, aquel tío, el abuelito, no sé, que lleva sus cuentas en su libretica y a él le funciona y tiene dinero y le funciona. No lo ponga a manejar un computador, que no le va a funcionar, como está ahorita ese nativo digital que todo, no, es que yo pongo eso en la nube, si te funciona, excelente. ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando ya entras en un proceso de formalización? Y ahí sí hay un pecado muy desde la institucionalidad, porque es que, yo lo digo así también muy jocosamente, o sea, somos expertos en vender humo. No, formalícese, ¿qué tal? Pero entonces el tema de la formalización es, venga, ¿qué obligaciones adquiero yo como persona, como empresario, versus mis condiciones? Entonces, cuando las obligaciones son más altas que las oportunidades, o sea, ahí es donde empieza, digamos, a no tener tanto éxito el tema empresarial. Y en el escenario, pues para nadie es un secreto, pues que nuestra normatividad colombiana tiene unas barreras muy altas si vas a generar empresa. Entonces, analizar que esas barreras sean tan altas es lo que proporciona que nuestra informalidad esté por encima del 55%. Entonces uno dice, hey, ¿qué es lo que está aquí pasando? Entonces, cuando vos analizas ya en otros escenarios, muchos de los tomadores de decisiones sobre los empresarios no son empresarios. Entonces yo lo digo de manera así jocosa, pues eso como, ¿qué me va a hablar a mí un cura del matrimonio si nunca ha estado casado, cierto? Siempre me va a hablar desde la tesis, más no de la vivencia. Entonces cuando vos vas a territorio, a mercado, ¿cierto? Estés en la comuna 10 Candelaria, el centro, en la comuna 15 Guayabal, en la comuna 8 Buenos Aires, y empezás a vivir el territorio, y empezás a ver los negocios, ves negocios de todos los índoles, formalizados, informalizados. Entonces ahí es donde uno dice, venga, esta balanza, ¿cómo se da? ¿Cierto? Entonces volvemos al tema del modelo metodológico, o sea, cada uno lo tiene que evaluar con base en lo que cada uno considera cuáles son sus fortalezas y qué tenacidad tiene. Ya los procesos metodológicos hacen que vos de pronto esas capacidades que tenías por allá dormiditas se potencialicen. Entonces ahí es donde un proceso de formación coge fuerza y tú llevas todo eso a escenarios objetivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una organización en la Comuna 15, que es la Mesa de Desarrollo Económico de la Comuna 15, y nosotros desarrollamos propiamente algo que llamamos la ruta empresarial. Porque la ciudad tiene la ruta de emprendimiento, pero te digo, como obedece a determinados escenarios de cierres fiscales, entonces cuando uno dice, venga, muéstreme los indicadores que esa ruta ha generado, entonces pasan ahí como muchas situaciones. Y el tema de empresa se piensa siempre, digamos, en el futuro. No he encontrado el primer empresario que diga, no, yo voy a montar esta empresa, en 6 meses la voy a quebrar y la cierro. Pero muchos les ha tocado cerrar porque obviamente no respondieron a un modelo metodológico. Y ese modelo metodológico, lo único común que tiene es un recurso que es igual de disponible para todos, 24 horas al día. Hay un tema muy importante, ahora que tú estás hablando de toda esa herramienta metodológica para poder sacar adelante o llevar las cuentas claras de la empresa y no tener un tema de fracaso, porque normalmente lo que suele llevar al fracaso es el informalismo, ¿sí? Manejar el negocio como la tienda de barrio. Bueno, hay un tema que me parece fundamental e importante y quiero pues que de pronto nos des tu aporte, que tiene mucho que ver con lo que vienes diciendo. Cuando uno genera un tema de emprendimiento, pues ahí inicialmente se genera una idea y a través de esa idea pues arranco a investigar. La investigación considero que es importantísimo en el tema de empresarial, porque de cierta manera todos nosotros que pasamos por una idea de negocio, pero que ya somos emprendedores o empresarios,
tendemos a investigar las posibilidades no solo de mirar si me meto en el negocio, sino también de avanzar en nuevos desarrollos a nivel interno de nuestras empresas. ¿Cómo ves esa temática ahí? Pues Álvaro, lo que pasa es que lo primero que uno debe definir después de tener, digamos, ese modelo metodológico que le funciona es, venga, yo en qué escenario de mercado me muevo, ¿cierto? Entonces, que estoy en la industria cultural, estoy en la industria del deporte, estoy en la industria de la tecnología, estoy en la industria, digamos, de moda, en la industria del sector alimentos. Y como tal, ya pues hay instituciones que ya tienen muy sectorizado eso, ¿cierto? Entonces vos tenés que hacer ahí como ese acompañamiento o esa investigación de base para poder decir, venga, este mercado cómo se mueve. Si yo sé cómo ese mercado se mueve, entonces, venga, ¿cuáles son las condiciones en las que si yo entro a ese mercado voy a jugar? ¿Por qué? Porque si tienes un mercado, digamos, cojamos un ejemplo, el mercado confección textil. Son ciclos, digamos, de pago de casi 120 días, 180 días. Entonces, si tú no tienes capital de respuesta para eso, pues lo más factible es que no te dé insertarte en el mercado. Entonces ahí hay unas dinámicas que hoy por hoy vuelvo al tema de Internet. O sea, Internet es una fuente de información impresionante donde vos llevas desde lo macro a lo micro y ahí podés hacer un balance de tema de cómo te vas a insertar vos en ese modelo de negocios que estás desarrollando. Ahora, hay varias teorías, por ejemplo la teoría de círculos. Bueno, yo empecé a vender, digamos, postres, entonces ¿a quién se los voy a vender? Entonces, mi círculo primario, mi círculo secundario, mi círculo de empleo, mi círculo de estudio, y empezar a mapear, venga, cuál es la respuesta del mercado. O sea, metodologías hay muchas. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al tema de hay que empezar y hay que ir evaluando las respuestas, que es lo que uno ve a veces de muchos microempresarios, que no hacen demos y no evalúan las respuestas, y te vuelvo al tema de la trazabilidad. O sea, hay que ser muy constante con la información. Venga, que momento 0, momento 100, y cerrar esos ciclos y tratar de pasar toda esa información en temas objetivos para que puedas tomar decisiones. O sea, si en un momento dado pensaste que la oportunidad de negocio era vender camisas, pero resulta que el mercado te está preguntando por correas, vos cómo podés generar esa nueva ruta sin irte a perder en el mar de oportunidades, ¿cierto? Es más, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, nomás ayer estaba haciendo unos experimentos y te responden cositas interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer el filtro de la información, y cómo esa información se vuelve poderosa para vos en la toma de decisiones de tu unidad de negocios. De dónde venimos se escucha en A Emprender Pues. Retrospectiva del emprendimiento, los pasos que la sociedad ha transitado para llegar al presente. ¿De dónde venimos? Repasa la historia de emprendedores y emprendimientos que abrieron caminos y dejaron huella. Venimos a emprender pues. Ok, William, aquí tenemos a William también, el coordinador de nuestra oficina Fomento Empresarial. William, queremos escucharlo. Bien, muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a Jorge que nos haya acompañado en el día de hoy y a Álvaro para que podamos sacar adelante este programa. Ahora, pues yo siempre he sido como admirador suyo desde lo que he conocido en todo el tema de su labor, de su trabajo, de su empresa. A mí me gustaría no sé si sigo como la secuencia que traen en la entrevista, pero me gustaría como saber un poco, Jorge, cómo es ese modelo de negocios con que usted funciona y cómo es en el tema de la competencia, que veo que ese sector tiene bastante competencia y es muy competido y hay que tener muchos valores agregados para poder tener nuestros clientes satisfechos. Ok, William, nosotros hace por ahí unos 7 años conocimos la norma técnica colombiana NTC 6001, que es la norma de gestión para micro y pequeñas empresas. La norma como tal genera, digamos, como unas pautas
bastante generales, valga la redundancia, y te permite que vos desarrolles, digamos, esa arquitectura al interior de la compañía para que generes esos modelos de trazabilidad. Entonces, como les decía ahorita, es muy importante poner en el contexto objetivo los números de la empresa y tratar de compararlos con el sector para uno poder saber qué desviación tiene frente al sector, ¿cierto? Entonces, ya, digamos, los indicadores económicos están muy mapeados y hay gente especializada en el tema. Entonces, la percepción que tienes, hombre, es que en lo que tú te mueves de pronto hay mucha competencia, y sí, es cierto, hay mucha competencia, y el tema es, venga, ¿cómo entro yo a analizar qué dolores le resuelva a mi cliente o qué motivaciones tiene para él contratar conmigo y no con otro, ¿cierto? Y hay otro concepto que es, hay clientes de todas las magnitudes, ¿cierto? Está ese cliente que está dispuesto a considerar tu valor agregado, como está ese cliente que lo único que le interesa es precio. Entonces uno tiene que definir muy bien como esos escenarios, venga, yo con qué nivel de clientes quiero participar. Lo que pasa es que nos han vendido un tema de que no, que el cliente siempre tiene la razón, y ese concepto tiene pues varias vertientes, ¿sí? El concepto, el cliente puede tener la razón, pero si el cliente no está dispuesto a ir y acompañarme en la generación de valor, pues entonces es un cliente que desde mi perfil pues no lo trabajo, ¿cierto? O sea, o no le hago esa fuerza porque estoy invirtiendo una cantidad de recursos cuando ya sé que ese cliente, digamos, se va a ir por precio. Entonces uno dice, no, venga, por ejemplo, en mi caso particular, cuando ocurre algo así, yo de manera, digamos, muy diplomática le digo al cliente, no, venga, usted, yo no soy ni la empresa ni la persona que usted está buscando, ¿cierto? Porque ya sé que es un cliente que se va a definir por precio, porque lo que sí me interesa es hacer doble vía, digamos, con esos clientes que están dispuestos a hacer ese modelo metodológico. Y uno es muy, digamos, muy resistente a eso, pero hay que hacerlo. Porque a la final del día uno dice, venga, si a mí el cliente no me genera valor, pues en mis números me va a impactar negativamente. Porque volvemos al tema del objetivo, ¿cierto? Al final del día las empresas se generan para hacer riqueza. Y esa riqueza, desde lo contable, venga, ¿cuánto quedó en caja? El resto ya son temas muy subjetivos que los tenés que trabajar con igual importancia, pero que a veces son difíciles de medir. Entonces, en ese modelo, por ejemplo, lo que les decía yo ahorita al inicio, nuestro core es el tema de climatización, aire acondicionado, ventilación y refrigeración. Tenemos una falencia muy grande en el país, que es que la actividad no está regulada. Entonces, cualquiera te puede decir, yo soy técnico de refrigeración, ¿cierto? Pero al no estar regulada, no hay unos parámetros que te digan, venga, usted para intervenir ese equipo debe cumplir con esto, como lo hay, digamos, en la medicina, ¿cierto? Yo inclusive en mi gremio les hago ese símil, venga, usted se dejaría operar de alguien que diga que hizo un curso por internet de operaciones de apéndice. No. Entonces, lo mismo, usted, por ejemplo, he tenido clientes con equipos que pasan los 700 millones y se lo entregan a cualquiera. Entonces, empieza uno a generar, digamos, estrategias para decirle al cliente, venga, es que sus activos deben de ser manejados por gente igual de importante al activo. Y ya pues nosotros con lo que hemos desarrollado con el tema de eficiencia energética, entonces ahorita que está como tan de moda el tema de cambio climático, entonces generamos unas herramientas al interior de la empresa donde muy rápidamente le podemos decir a la gente, es muy sencillo, usted por cada kilovatio hora que se ahorre son 170 gramos de CO2 que deja generar, y eso es una huella verde que te impacta positivamente. Deme un número de kilovatios hora y yo te digo cuántas toneladas vas a generar, y ya con eso se lo llevo al lado de las emociones. Venga, es que usted puede contar de que es verde, entonces eso te va a subir tu estatus en tu gremio. Entonces ya es un discurso distinto y saca uno de la ecuación el tema del precio, ¿sí? Y ya lo conforma en valor.
que es difícil porque, ¿para qué? Somos una cultura a nivel latinoamericano que nos definimos por precio, pero igual ya estamos viendo en la ciudad carros de 4 millones de dólares, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, hay que generar esas estrategias y William, vuelvo y te lo digo, el tema es de hacerlo, implementarlo, evaluarlo y el feedback. Y eso tiene que ser constante. Jorge, ¿cómo está la industria en nuestro medio? ¿Está abierta a ese cambio de mejorar el apoyo para el medio ambiente, disminuir la huella de carbono? ¿Está abierta a hacer esas inversiones o lo ven como un gasto y entonces ahí paran todos los procesos? Pues te digo, William, que hay dos direcciones en ese sentido. La una, desde el corporativo y desde comunicaciones del corporativo, nos hemos encontrado que todos quieren ser verdes, todos quieren disminuir, descarbonizar, ¿cierto? Pero el otro sentido es cuando tú bajas desde comunicaciones al de compras, ¿cierto? Entonces el de compras quiere comprar lo más barato. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado eso, que los indicadores de impacto del de compras es por lo que menos compre. Entonces eso tiene contravía porque para tú impactar positivamente, digamos, todo tu proceso tienes que hacer inversiones. Nos hemos encontrado con empresas, digamos, de gran talante que quieren que los impactos de ahorro en las inversiones le libren las inversiones de los proyectos. Y hemos, por ejemplo, dentro de la mesa de eficiencia energética, generamos algo que lo llamamos el hub de eficiencia energética, y hay una compañera que tiene un relacionamiento muy grande y ya hemos hablado con gente, digamos, de empresas muy grandes en el país y nos quedamos un poquito preocupados cuando vemos que el tema de inversiones en repotenciación de equipos, hay empresas que incluso en los últimos 20 años no han invertido en repotenciar los equipos ni en renovación tecnológica. Entonces tenemos un rezago competitivo en determinadas empresas y eso a la final desborda en que no seas tan eficiente, ¿cierto? Entonces uno cuando hace mapeo, uno dice, ¿qué estará pasando aquí? Hay otro escenario que es, digamos, desde la UDME, desde la Unidad de Planeación Minero-Energética. Ellos sacan un diagrama que llaman el diagrama de Sankey, ¿cierto? Y tienen uno para el tema de los energéticos. Son más o menos 8 o 9 energéticos y hay como 4 sectores definidos: transporte, industria, servicios, comercio. Entonces, cuando vos vas a evaluar el resultado de esos energéticos, te deja mucho que pensar cuando uno dice, bueno, el desborde de los energéticos está dado con las siguientes cifras. El 30% de la energía es aprovechable. El 24% de la energía de estos últimos son pérdidas. Y el 45% son ineficiencias. Entonces, cuando vos lees ese diagrama y nos vamos a la industria, nos dice, hombre, estamos teniendo casi un 70% entre ineficiencias y pérdidas del balance energético en el sector, por ejemplo, industrial. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se está dando eso? Cuando tú entras in-house, han habido respuestas como, venga, es que nosotros llevamos 30 años funcionando así. Entonces, cuando, por ejemplo, por el tema de instrumentación y control, hay un concepto en control que es lo que no se mide, no se controla, y es el primer parámetro. Y nos hemos encontrado con gente que sí quiere apostarle a ser verde, no dice, venga, ustedes tienen una línea base definida, y se miran entre ellos, o sea, no saben, o sea, el parámetro de medida es lo que te llega por el recibo, por la factura. Entonces, cuando tú no tienes ese concepto, o sea, no tienes un punto de partida, entonces nosotros empezamos a evangelizar, a construir el tema y les decimos, vea, hay que hacer esto, y entonces volvemos al tema de las inversiones. Ahora, hablando de inversiones, ¿el Estado en sí está apoyando a esa reconversión? ¿Hay algunos incentivos, llámese económicos o fiscales, donde eso realmente apoye y, digamos, a acelerar el proceso? Pues mira, el tema con los incentivos tributarios es muy interesante. Lo que pasa es que hay que pedalearlo, que ahí es donde el empresario, el industrial no le interesa, ¿cierto? Porque hay que hacer todo un modelo, o sea, te decía, empezar con la línea base, pero cuando vos evalúas el tema de lo que puedo obtener como resultados en descuentos, ¿cierto? O sea,
Por ejemplo, en sistemas térmicos, te puedes reducir hasta el 50% de inversiones de tu declaración, de tu renta. ¿Qué es lo que pasa? Los match entre los diferentes departamentos. Entonces hemos encontrado que el operario, pues el operativo a lo que él le tocó, el financiero, bueno, ¿de dónde lo pago y de dónde saco el dinero? Hacer ese match al interior de las empresas a veces es difícil, porque vos como firma integradora empezás a hablar con todos y cada uno tiene digamos, una posición distinta. Bien, Jorge, creo que el tiempo ya se nos está agotando, pero me gustaría, si de pronto dejamos para un segundo tema, el cómo lograr convertir esa huella de carbono en vender oxígeno, que es el otro cuento que también viene, pero que parece que nosotros no hemos sido como muy interesados en lograr generar recursos vendiendo oxígeno a raíz de disminuir la huella de carbono. Total, lo que pasa es que, como te decía y les decía ahorita, o sea, oportunidades hay. El tema es la implementación metodológica, que a veces es complicado porque hay gente especialista en los temas y el tema es, venga, bájelo al común denominador de los empresarios, y hay que tomarse el tiempo para, digámoslo así, tropicalizar esos conceptos y poderlo con más filigrana llevárselo al cliente final. Masticarlo. Exactamente. Muy bien, Álvaro, entonces por favor vamos cerrando. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy grata tu charla, tu mensaje para esos emprendedores y ahora empresarios. Recuerden, oyentes, que estamos acá todos los lunes, cada 15 días, donde el programa se repite los martes a las 11 de la mañana y los sábados también. Entonces, muchísimas gracias, William, muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos, y recuerden pues que dentro de 15 días tenemos otro invitado especial. Perdón, aquí como para una cuña final de las actividades de fomento empresarial. En esta semana en que estamos 25 y 26 de abril tenemos la feria de poliempresarios para que nos acompañen, nos visiten. También tenemos el próximo 25 de mayo el foro empresarial, y también a todos los estudiantes que tengan ideas de emprendimiento con base tecnológica. Es importante que estén atentos, que va a ser una convocatoria muy interesante. Y no olviden que en Fomento Empresarial estamos atentos para poderles apoyar los días lunes, jueves y viernes, en horarios en la mañana lunes y jueves, y viernes en la tarde para asesorías o consultorías o temas muy específicos. Muchísimas gracias a Jairo y a todos ustedes por la compañía. El Politécnico Colombiano JIC presenta A Emprender Pues. Espacio radiofónico de la Vicerrectoría de Extensión. A Emprender Pues, las voces de los graduados y del fomento empresarial. Realizadores Luis Ovidio Rivera, William Guerrero y Álvaro Ortega. Asesor periodístico Ancísar Vargas. Líder de Radio Poli, Control Master Jairo Sea. Acompáñenos a Emprender Pues. Somos calidad académica y humana. Estás escuchando Radio Poli, la emisora cultural del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid.